Emprendamos de momento viaje, tomámoslo con calma y vayámonos, pues a parajes en los que poder respirar. Por ejemplo, ¿qué os parece si nos vamos hasta la provincia de Salamanca? Queremos recorrer sus inmensos valles, sus pintorescas poblaciones, siguiendo un total de 25 rutas o excursiones. Basta con llevar en la mano un pequeño y práctico libro, este que tenemos aquí con nosotros, María José, y que se llama Sierra de Béjar, 25 itinerarios. O lo que es lo mismo, seguir los pasos del senderista Ángel Vázquez para adentrarnos en esta continuación de la Sierra de Gredos y emprender el ascenso a puertos, gargantas, peñas, pasear por dehesas, bordear lagunas o las riberas de los ríos, descubrir así su vegetación y su fauna y, por supuesto, hacer parada en algunos de sus típicos pueblos, el propio Béjar o Candelario. Recorridos en los que perdernos entre castaños, pinos y robles en un lugar que, en definitiva, es reserva de la biosfera. Y perfectamente conocido por nuestro invitado, que, como decíamos, es Ángel Vázquez. Ángel, muy buenos días. Buenos días. Por proximidad en el tiempo, quiero preguntarte por uno de los bosques más misteriosos que nos podemos encontrar en nuestro país, por el Monte del Castañar y por la leyenda de los hombres de musgo, que creo que tiene que ver con un 17 de junio, el día de ayer. Sí, efectivamente, este monte es un lugar legendario, puesto que parece ser que cuenta la leyenda a lo largo del siglo XII, fue reconquistada la ciudad de Béjar por los cristianos y para ello los cristianos se refugiaron en este monte y se disfrazaron de hombres de musgo, es decir, cogieron el musgo que había en esas frondosas y verdes laderas y se refugiaron de tal manera que, aprovechando la noche, se colocaron cerca de las murallas de la ciudad de Béjar y reconquistaron la ciudad a los musulmanes. Es decir, estamos hablando de un lugar legendario y mítico que ha sido la celebración el día de ayer. Sí, sí. Bueno, pues a partir de esa leyenda de los hombres de musgo en el Monte del Castañar nos encontramos, por ejemplo, pues con las menciones a la ciudad de Béjar, a todos esos restos amurallados, sus palacios ducales y también a ese otro conjunto histórico-artístico de la zona que es Candelario. Sí, Candelario, desde luego, quizás sea una de las poblaciones más famosas, es conjunto histórico-artístico, tiene elementos arquitectónicos muy singulares, como puede ser la batipuerta. Estamos hablando de un lugar donde el embutido es uno de los productos gastronómicos estrella. Respecto a la ciudad de Béjar, qué decir de los restos amurallados, la famosa leyenda de los hombres de musgo. En el Monte del Castañar también tenemos el propio santuario con el mismo nombre, o la plaza de toros más antigua de España, por no olvidar tampoco los restos de la arqueología industrial que podemos encontrar allí. Béjar fue una de las principales ciudades productoras de industria textil, y allí podemos encontrar restos de estas fábricas, aprovechando las aguas del río Cuerpo de Hombre. Es decir, estamos hablando de una comarca con gran interés cultural y relevancia histórica. Esos dos lugares, precisamente, tanto Béjar como Candelario, pueden servir como referente, como punto de partida o como lugar de descanso de esas 25 rutas que detallas, pues muy claramente. Sí, desde luego, estas dos poblaciones están situadas en la vertiente norte de la sierra, pero no hay que olvidar también que la Sierra de Béjar es el límite de las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres. En este sentido, la vertiente abulense, la población más importante quizás sea el Barco de Ávila, que también es un lugar muy importante y muy interesante de visitar por su enorme interés cultural. Tiene un hermoso castillo, tiene un fabuloso puente románico que cruza las aguas del río Tormes, pero tampoco me quiero dejar de olvidar alguna de las poblaciones que hay en torno a esta sierra, como pueda ser Beceras o pueda ser Solana de Ávila. Es decir, que estamos hablando de una comarca muy interesante de recorrer con la ayuda del libro. Además, las rutas descritas en este libro no solamente ponen en valor el interés natural, sino también el patrimonio cultural que podemos encontrar en estas poblaciones.
Claro. Ángel, ¿cómo empieza uno en esto del senderismo? Si alguna persona nos está escuchando, diga, no, es que a mí, no sé yo si soy capaz de llegar hasta tal punto, caminando. ¿Qué consejos vamos dando a aquellos que se conviertan en principiantes? Sí, bueno, en primer lugar hay que comentar que el libro Sierra de Béjar 25 itinerarios está diseñado para que todo el mundo pueda disfrutar de este territorio. Hay rutas de mayor o menor dificultad que van acompañadas de una ficha técnica y un mapa adjunto. En cuestiones de la práctica del senderismo hay que primero tener en cuenta llevar un calzado cómodo y ropa cómoda. Y tampoco debemos de olvidarnos en estos momentos donde todavía puede llovernos o incluso algunos días puede hacer bastante calor, llevar pues un gorro, crema protectora, es decir, cosas generales y habituales. Y luego ya en función de la condición física de cada uno, pues hacer un recorrido por el libro y seleccionar algunos de los itinerarios más cómodos para cada uno en función de la longitud o el desnivel. Fíjate, Ángel, que yo estaba pensando, claro, en tu caso no, porque has hecho ya casi del senderismo una profesión, pero para el que se inicia, como decía Belén, ¿cuántas veces, no sé si se te ha dado a ti la circunstancia o a lo mejor gente que fuera contigo, que cuando te inicias en esto dices, a ver si voy a gastar todas mis fuerzas en la ida y luego no me quedan para el regreso? Sí, suele pasar, pero esto solamente ocurre en los grandes recorridos de alta montaña, cuando recorres alguno de los valles, por ejemplo, en torno al río Cuerpo de Hombre, que es el río que atraviesa la ciudad de Béjar y muy próximo a Candelario, prácticamente no hay desnivel, no es un recorrido complicado. Entonces, en ese sentido, no es muy diferente a pasear por alguno de los parques que podemos encontrar en alguna de nuestras ciudades. Pero claro, también hay rutas donde es más complicado y sí que se requiere una cierta preparación física. Pero en ese sentido, bueno, también está el sentido común de cada uno. Evidentemente no te vas a poner a recorrer un sendero que sabes que tiene muchísimo desnivel o son muchas horas de duración. En este sentido, cada uno tiene que tener en cuenta su condición física y adaptarse un poco a las condiciones. Y siempre hay que recordar que cuanto más practiquemos el senderismo, más caminemos, siempre nos será más sencillo en las rutas futuras o en las salidas al campo que realizaremos más adelante, porque ya estaremos acostumbrados. Llega un momento, Ángel, en que uno se convierte en, domina a la perfección casi ya el tema de las rutas, el andar y andar durante horas, sabe conseguir aguante y también sabe llegar hasta la identificación, ¿no? Pues como detalles de todos esos tipos de vegetación, de los robledales, los abedules en las riberas de los ríos, que según vamos a la cima, pues van cambiando por enebros rastreros, por herbáceas, por gramíneas. También nos das a conocer toda esa fauna, desde la musaraña enana hasta un lagarto verdinegro. Ahí. Llega uno también a ser gran conocedor de esos habitantes, de los lugares a los que vas. Sí, desde luego la publicación de este libro, que además es el primer libro de senderismo sobre la Sierra de Béjar, porque es una sierra bastante desconocida, a pesar de ser reserva de la biosfera, está muy cerquita a Madrid, pero siempre los madrileños siempre tendemos a ir a la Sierra de Guadarrama, que la tenemos muy cerca, o la Sierra de Gredos. En este sentido, el libro, además de realizar una síntesis de 25 itinerarios, tiene, por decirlo de alguna manera, dos partes. Por un lado está la representación de las rutas, el diseño de estas rutas, con los mapas adjuntos, con las fichas técnicas, y una cuidada redacción y descripción de lo que vamos observando en cada momento, y tiene una parte inicial en donde se describe todo el medio físico, la historia del arte y la cultura, la vegetación de la zona, la fauna que podemos encontrar, las figuras de protección ambiental que hay. En este sentido, el libro ha pretendido poner en valor el patrimonio natural y cultural y además no solamente se pretende realizar un libro, o sea, publicar un libro desde el punto de vista deportivo, sino que además lo que se ha pretendido es que esta guía sea de gran valor didáctico, que una vez que iniciemos el recorrer por los caminos, por los senderos de la sierra, podamos interpretar lo que estamos observando, ya sea la vegetación, la fauna, el por qué hay una cosa en este sitio, por qué hay otra, la geología. Es decir, que además de poner en valor el patrimonio cultural y natural, lo que sí que se pretende es que la gente se inicie en estas cuestiones y tenga un valor mucho más didáctico, que podamos interpretar lo que estamos observando. Pues fíjate, tan didáctico como que yo nunca había oído hablar de los inceptisoles ni entisoles. Bueno, ni tú ni yo, ¿para qué vamos a engañarnos?
Sí, es cierto que, bueno, ese nombre tan raro que habéis comentado hace referencia a la tipología de suelos. La ciencia del suelo es bastante complicada de entender y comprender, porque los suelos tienen una parte mineral y otra parte orgánica en función de los restos vegetales en descomposición. Entonces tienen estos nombres tan raros. Hay diferentes tipos de suelos en la Sierra de Béjar. Por un lado hay unos suelos que son muy poco desarrollados, muy poco profundos, en las zonas superiores, donde el clima no permite que la materia orgánica se descomponga, mientras que en los fondos de valle hay suelos que son muchísimo más desarrollados, que permiten una agricultura, tienen un color más oscuro. Entonces, en este sentido, son la descripción que se realiza en el libro sobre la tipología de suelos, y llama mucho la atención los nombres tan raros y científicos que tienen. Inceptisoles y entisoles, pero no os preocupéis que en esto, diríamos, en lo que menos tenemos que fijarnos cuando empezamos a hacer nuestra ruta, nuestra ruta, disfrutando de esas maravillas, de esa fauna, de esa flora, de, bueno, pues todos esos pueblecitos, municipios que nos vamos a ir encontrando, algunos de ellos patrimonio histórico. Una delicia de rutas, 25 para ser exactos, 25 itinerarios de la Sierra de Béjar. Ángel Vázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Hay que decidirse, hay que dar el paso, detrás de uno llega el siguiente y el otro y el otro y el otro. Nos ponemos a caminar y hacemos todo el recorrido.